Entonces Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ven, amén. Ven, una de las intenciones del corazón de Dios, ¿cuál es? Una de las intenciones del corazón de Dios es bendecirnos. Una de las intenciones del corazón de Dios es que Él siempre tiene pensamientos de bien a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene pensamientos de bien a favor de nosotros. Nunca tiene pensamientos de mal a favor de nosotros. Cuando Dios piensa mal en contra tuya, ¿sabes por qué? Es por tu actitud, es por tu pecado, es por tu falta de compromiso. Es cuando Dios piensa mal en contra de nosotros. Amén. ¿Están acá? Cuando tú estás leyendo la Biblia y tú leyendo la Biblia encuentras algo en contra tuya, es porque hay algo en el corazón que necesita ser alineado. Amén. Pero ¿cuántos saben que la Biblia no tiene nada en contra de nosotros? Al contrario, la Biblia tiene todo a favor de nosotros, porque son los pensamientos de Dios para con nosotros. Amén. Cuando no nos gusta algo de la Biblia, escuchen esto, la Biblia no fue hecha para que no te gustara. Si no te gusta algo de la Biblia, ¿cómo se dice? Mejor te chequeas. ¿Cómo se dice en inglés? You better check yourself. Yo lo dije en inglés bien. Qué lindo, sonríe, Dios te ama. Amén. Cuando encontramos algo en la Biblia que no nos gusta, entonces mejor es chequear nuestros... Marisa, léeme el verso número 12 y el verso número 13, por favor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ven cómo está envuelto el corazón? ¿Ven? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y entonces vendréis a mí y oraréis y yo os oiré, dice, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, ¿de qué? De todo vuestro corazón. Entonces, el 99,9 extra por ciento de las veces, de las predicaciones que traemos o que trae un ministro a la iglesia, siempre el corazón está envuelto. Porque siempre la palabra corazón sale por algún lugar, sale por algún momento. Amén. Entonces, mira los pensamientos que tiene Dios para con nosotros, acerca de nosotros. Dice, son pensamientos de bien para daros el fin que nosotros estamos esperando. Yo les hago una pregunta. ¿Qué cristiano, qué hijo de Dios espera en el Señor males? ¿Males? No, nosotros nunca esperamos males de parte de Dios, porque Dios no tiene nada malo para nosotros. Al contrario, si Dios tuviera algo malo para nosotros, no nos hubiera salvado a través de Jesucristo en la cruz, nos hubiera mandado para el infierno. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces Dios siempre tiene pensamientos buenos acerca de nosotros. Esa es la condición del corazón de Dios. Por eso es que Dios es puro, por eso es que Dios es santo, por eso es que Dios siempre está motivado a ayudarnos, por eso es que la Biblia dice que el oído de Jehová no se ha cortado para ayudarnos y para escuchar nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando el justo clama, Jehová oye. Eso no dice la Biblia. Cuando el justo clama, Jehová oye. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios siempre está dispuesto a responder nuestras peticiones y siempre son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Amén. Entonces, si nosotros leemos el verso número 10, porque ahora quiero que entiendas el contexto. Amén. El verso número 10. Vamos a leerle, Marisa, léeme el verso número 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, si tú entiendes lo que está pasando en ese entonces, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Amén. Estaba preso en Babilonia. Estaba bajo una esclavitud en Babilonia. Amén. Entonces, mira lo que está diciendo Dios. Cuando se cumplan los 70 años de la cautividad de ustedes, escucha esto, de la cautividad de ustedes, dice, os visitaré, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué? Mi buena palabra. Dice, mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado? Cuando Dios te ha libertado de la esclavitud del pecado, escucha esto. Número uno, ahí está. Escuchen esto, ahí está la condición. Cuando Dios te ha libertado de la esclavitud del pecado, lo que despierta a Dios en ti es la buena palabra. Son los pensamientos de Él. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, entendiendo lo que dice el contexto. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces lo primero que hace Dios cuando te libertó de la cautividad, cuando te libertó del pecado, cuando te libertó de la esclavitud, cuando te libertó de todas las cosas malas que habían en contra de nosotros, lo que hace es despertar la buena intención de Dios en nuestras vidas. Amén. Y por eso fue que Jesús en el último gran día de las fiestas dijo, se paró en pie, poniéndose en pie, dijo: el que tiene hambre y sed, que venga y beba. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nos ha libertado de la cautividad. Y esos son los pensamientos de Cristo. Vamos a entrar, solamente estoy introduciendo. El versículo 10 ya se lo expliqué. Ya quiero que anotes dos cositas y las anotas. Cuando Dios nos liberta para que le demos el primer lugar. Cada vez, escuchen esto, número uno, eso, cuando Dios nos liberta para que siempre le demos el primer lugar a Él. Y yo le estaba pidiendo a Dios, ayer le pedí esta palabra, le dije: Señor, ¿qué palabra hablo? ¿Qué tienes para con la iglesia el domingo? Porque yo no preparé nada, Señor, confiando en algo, no preparé nada. Entonces le pedí al Señor y el Señor rápidamente me empezó a conectar algunos versos. Algunos amigos me dijeron: mira, pues papá, y que rápido el Señor conectó algo. Escuchen esto: cuando Dios te liberta de la cautividad, te liberta del pecado, te liberta para que le des el primer lugar a Él. Amén. ¿Por qué? Escuchen esto, y ahora anótalo, cada vez, escuchen esto, aún desde Adán, mira el principio. Escuchen esto, mira el principio y aprende, como dije el domingo pasado, a conocer al Dios del cielo, cómo trabaja. Escuchen esto. Cada vez que el hombre desobedecía, o el pueblo de Israel como nación desobedecía, siempre venía un juicio de parte de Dios. Y después del tiempo, venía Dios, los libertaba. Y cada vez que los libertaba, había regocijo en el pueblo de Israel. Había alegría, había fiesta, no sé si están acá. Amén. Cada vez que pasaba esa cosa, pero cada vez que entraban en una tribulación, entraban en una cautividad, mira el trasfondo y vas a encontrar que hubo desobediencia. Por eso una de las enseñanzas más importantes entre nosotros los cristianos es la obediencia a Cristo. La obediencia al Señor. ¿Están acá? Siempre que el pueblo de Dios, desde Adán para adelante, lo metieron en cautividad, fue a causa de la desobediencia. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Después de ti, tu descendencia estará cautiva 400 años. ¿Y por qué le dijo? Le dijo: por la rebeldía del corazón. ¿No están acá? ¿Entienden eso, verdad? Número 2, cuando Dios nos liberta para que escuches su voz. Cuando Dios te liberta, cuando Dios te ha libertado, por eso es que la palabra dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. ¿Qué cosa es ser libre? ¿Ustedes han entendido ese concepto en algún momento de sus vidas? ¿Qué es ser libre? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, cuando Dios nos liberta para esta razón. Escucha esto: para escuchar bien su voz. ¿Cuántos de los que están acá están familiarizados con la voz de Dios? Voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo es este. Es Abraham. Cuando Dios habla a Abraham en Ur de los Caldeos, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y tu parentela. Escuchen esto. Pero muchas personas piensan eso por no leer bien y por no leer la historia. Escuchen esto. Cuando muchas veces leen eso, la gente piensa que Abraham salió así de repente. Escuchen esto. Ninguna persona que no haya tenido un encuentro con Dios y conocer bien esa experiencia con Dios, puede conocer la voz de Dios. Amén. Abraham tuvo que haber tenido una relación con Dios para haber obedecido a esa voz y haber estado tan familiarizado con esa voz que salió y se fue. Estando Abraham ya en su tiempo con el Señor en el desierto, estando Abraham sentado, dice que le sobrevino una sombra y le recogió temor en su corazón. Y dice que Dios le dijo: sacrifícame a Isaac. Ve al monte que te voy a mostrar.
¿Qué tan familiarizado tuvo que haber estado Abraham con la voz de Dios que él le dijo que sí? No sé si están acá. Amén. Entonces, eso es una de las cosas que hace Dios cuando nos liberta. Te familiariza con su voz. ¿Sabes por qué te familiariza con su voz? Porque Satanás tiene una voz y muchas veces se parece a la de Dios. No sé si están acá. Entonces, cuando tú eres libre, tú escuchas esa voz y tú automáticamente disciernes y dices, espérate un momentico, porque parece que viene del Señor, pero no es del Señor. Escuchen esto. Y muchas veces eso viene de nuestro corazón, porque me ha pasado, recientemente me pasó. Amén. Ayer, el sábado, me pasó. No, recibí una confirmación de parte de Dios. Y al final no era de parte de Dios. Al final tuvo que intervenir Dios y decir, no era yo. Por eso es importante esperar en el Señor y conocer y estar dispuesto a su voluntad. El sábado iba a hacer una transferencia de algo. En otro momento les cuento lo que saben, lo que estoy diciendo. Pero antes de ir, le oramos al Señor. Mi hermano oró, el otro amigo mío, pastor, oró, y yo oré al final y le dije, Señor, en tu voluntad, en tus manos me encuentro. Nuestros pensamientos pueden ser engañosos, pero en tus manos me encuentro. Haz tu voluntad. Y ese mismo día el Señor hizo su voluntad. Y yo pensaba, y habíamos pensado, sí, confirmación de parte de Dios, ¿no? Pero Dios espera hasta el final. Y cuando al final ahí, Dios se manifestó. Y dije, no, espera un momentico, esto no era de parte de Dios. Estamos acá. Pero muchas veces nos podemos confundir y pensamos que es la voz de Dios y no es la voz de Dios. Estamos acá. Entonces, una de las cosas que hace Dios cuando nos liberta, escuchen esto, es que nosotros nos familiaricemos con la voz de Dios. Amén. El mundo allá afuera, las situaciones, el tiempo donde estamos viviendo, escuchen esto, el tiempo donde estamos viviendo, lo que quiere es que tú no tengas relación con la voz de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Dice que Samuel estaba en el templo con Elí y dormía cerca del altar, del arca del pacto. Y Dios se reveló a Samuel y lo llamó 3 veces. Y Samuel dice que no conocía la palabra de Dios. No se le había sido revelada la palabra de Dios, aunque servía en el templo. Amén. Hasta que se le reveló bien la palabra de Dios, porque Elí le dijo, si te vuelven a llamar, di, tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Amén. ¿Estamos acá? Por eso es importante siempre encomendarnos de corazón de verdad a la palabra, a la voluntad de Dios. Amén. Porque el enemigo se puede disfrazar de ángel de luz y hacernos sentir cosas que no provienen del Señor. ¿Estamos acá? No, un sueño que una que cita bien un sueño, vamos a pasarlo por la tela del juicio. Pero eso es lo que hace el corazón de Dios, eso es lo que hacen los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, amén, no son pensamientos de mal, pero muchas veces lo confundimos con nuestro corazón, amén. Aunque en el corazón habita el Espíritu Santo, en el corazón habita Jesús, muchas veces lo confundimos con nuestro corazón. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere, amén. No son, perdón, no son los pensamientos de Dios. Romanos capítulo 8, verso número 5. Romanos capítulo 8, verso número 5. Marisa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto solamente quiero tomarlo como un ejemplo, nada más. No quiero sacar doctrina de ahí, porque no estoy predicando acerca de lo que dice el contexto, pero solamente es un ejemplo, quiero tocártelo como un ejemplo. La gente que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu, pero el que es de la carne piensan en las cosas de la carne. Ok, las cosas de la carne muchas veces pueden ser las cosas de nuestro corazón. Amén. ¿Qué cosas son las cosas? Ahora, ¿es malo? No, no es malo. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que tiene que ser puesto en la mano de Dios. Si no es de Dios, escuchen esto, si no es de Dios y tú verdaderamente confías en la voluntad de Dios, no se va a dar. Dios por algún momento se va a manifestar y te va a dejar saber de que no. Es de Él. Amén. ¿Entendieron eso? Como les dije ahora, cuando Dios nos liberta a nosotros de la mentira, del error, de la ignorancia. Yo venía explicando algo, Denny, por la mañana ahora, y era lo siguiente. Muchas veces podemos hablar verdades, amén,
pero no son verdades que están alineadas a la palabra. No son verdades que están alineadas a la voluntad de Dios. Amén. Entonces quiere decir que aunque sean verdades, si no están alineadas a la voluntad de Dios, son de una manera u otra ignorancias. Amén. Y muchas veces nosotros mismos hablamos desde la voz de la ignorancia. Amén. Y hablar desde la voz de la ignorancia es un peligro si es que verdaderamente nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Porque esa debe ser nuestra condición. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos sujetos a la voluntad de Él. Amén. Porque si no, la oración del Padre Nuestro, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, no dijera, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Porque muchas veces oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero no dejamos que Dios haga su voluntad. Amén. Y a veces cometemos errores. Yo he sido uno de ellos. ¿Cuántos han cometido errores? Muchos hemos cometido errores. Amén. Yo pudiera levantar las manos así, y si pudiera levantar el otro pie, también pudiera levantar el otro pie. Amén. Como decía Pablo, yo soy el primero de ellos. El primero de todos los pecadores yo soy. Decía el apóstol Pablo, yo soy todo. ¿Cuál es la posición que tiene Dios en tu vida, número uno? ¿Y cuál es la posición que tiene Dios o que tienes de Dios en ti para escuchar su voz? ¿Cuántos se saben la historia de la... mi amor, dame un favor. Échame un poquito de agua en el pomo. En el pomo y tráeme, please. ¿Cuál es la posición de Dios que Él tiene en ti y cuál es la posición de Dios que tienes para escuchar su voz? Quiero hablar de 3 ejemplos. Yo creo que todos los que estamos acá no los conocemos, no hay necesidad ni de leerlos porque están en la Biblia. O sea, van a saber ustedes que no voy a mentir, están en la Biblia. Número 1, la viuda de Sarepta. ¿Cuántos conocen la historia de la viuda de Sarepta? Amén. La viuda de Sarepta estaba recogiendo madera para ir a su casa, hacer leña, hacer fuego y hacer unos panes para ella y para su hijo. A punto ya para ¿qué? Para morirse. Pero estando ella recogiendo esas cosas, dice que el Señor habló a Elías y le dijo, vete a Sarepta, allá, que da orden, escuchen esto, que da orden que te den de comer. Ahora, yo les hago una pregunta. No, mi mamá, tranquila. ¿Dónde me quedé? La viuda. Ah, ok. Dice que el Señor le dijo a Elías, ve que da orden que te den de comer. ¿Ustedes creen que la viuda sabía lo que Dios estaba haciendo? La viuda no sabía lo que Dios estaba haciendo. Porque ella estaba sin esperanza. Ella estaba sin luz. Ella estaba recogiendo para hacer una torta y echarse a morir con su hijo, dice. Pero ya Dios había dado orden a Elías de que le dieran de comer. Llega Elías donde está ella. El principio es el siguiente. Elías le dice, ok, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y la mujer le dice a Elías, vive Jehová tu Dios. O sea que ella conoció al profeta Elías. Ella lo conoció. Sabía que Elías venía hablando de parte de Dios. Entonces le dijo Elías a la mujer, porque el Dios del cielo ha dicho que no va a faltar ni el aceite ni va a faltar la harina. Amén. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el principio detrás de todo esto? Que Dios siempre quiere que tú le des el primer lugar a Él. Qué injusto sería de que Dios dejara morir a la viuda y al niño y le diera pan y beber al profeta. Pero la intención de Dios no era esa. La intención de Dios era que ella escuchara la voz de Dios a través del profeta y pusiera a Dios primero que a ella misma y a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces cuando ella tuvo esperanza en lo que dijo el profeta, entonces fue e hizo como ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Las vasijas tuvo que salir a pedir prestada vasijas para echar aceite, porque no paraba. Fluye y fluye y fluye y no para. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, muchas veces al principio no pasa nada, pero Dios está esperando hasta el último momento. Amén.
Porque esa viuda conocía al Señor, porque era viuda. Ella, escuchen esto, el Señor Dios no mandaba a ningún profeta, a ninguna viuda, escuchen esto, a ninguna viuda que no hubiese tenido un esposo que no haya dado testimonio. Entonces, ¿cuál es el principio? El primer lugar. Amén. Tenés que darle el primer lugar a Dios. Siempre, en todas tus cosas, el primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y después que le des el primer lugar a Dios, viene la bendición. Y fluye, y no para, y no para, y no para. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos de Dios. Amén. Si tú tienes fe en eso, si tú lo crees con todo tu corazón, usted lo recibe. Y lo recibirá y lo seguirá recibiendo. Pero tenés que tener fe en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo principio que te quiero tocar, que tampoco lo vamos a leer en la Biblia porque todos lo conocen. Estando Jesús con sus discípulos, estaban cobrando los taxes, estaban cobrando los impuestos. Amén. Y Jesús le dice, mira, para que no se ofendan, ve allá, tira la vara y saca, y el primer pez que saques, cuando le abras la boca, adentro tendrá que una dracma. Y dijo, ve y dársela. Y Jesús dijo, ve y dársela por quién. Dásela por mí y dásela por ti. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Dásela por quién. Por mí y por ti. Entonces, ¿qué fue a hacer Pedro? A pagar taxes por quién primero. Por Jesús y después por quién. Y después por él. Porque primero es ¿qué? Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es eso? Los pensamientos de Dios para con nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Si Dios te pide primero, es porque Dios sabe lo que te está pidiendo, hermanos míos. Eso es lo que te quiero decir. Si Dios te está pidiendo es porque Dios sabe cómo te va a bendecir. Si Dios te está diciendo es porque Dios sabe cómo te va a decir. Amén. Porque dice, mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Cuando los haga volver de la cautividad 70 años después, ustedes vendrán a mí, yo oiré. Le estaba hablando al pueblo de Israel, pero espiritualmente aplica para nosotros también. Porque tenemos el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? Entonces ese es el principio. ¿Cuál es el lugar que tiene Dios cuando Dios te libertó de la opresión, cuando te libertó de la cautividad, cuando te libertó? El viernes estuvimos hablando algo ya en casa de la hermana. Y es lo siguiente. You have to be born again. ¿Sí o no? Tienes que nacer de nuevo. Todas las cosas son nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo, es el mismo principio. Y el tercer principio que te quiero explicar también, o te quiero decir, o quisiera traer también a la memoria, es el de los 10 leprosos, que no lo vamos a leer porque todos conocen dónde está. El de los 10 leprosos. ¿Qué pasaban con aquellos 10 leprosos? Uno era ¿qué? Uno era samaritano. Los otros 9 eran ¿qué? Judíos, dicen. Eran judíos. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? Gritaron desde lejos porque ni siquiera se acercaron a Jesús. No se sentían dignos de acercarse a Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús desde lejos le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. La palabra creadora de Dios. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, los 10 fueron sanos. Pero uno se detuvo a pensar y dijo, espera un momentico. Yo estoy bajo la ley. Te lo voy a explicar así para que me entiendan mejor. Te lo voy a explicar en cubano. Escuchen esto. Yo estoy bajo la ley. Yo tengo que ir al sacerdote. ¿Quién es este? Jesús. Déjame ir a Jesús primero. ¿A dónde fue? A Jesús. ¿A qué? A darle gloria a Dios. Aunque la ley decía que ellos tenían que ir al sumo sacerdote y presentarse para que fueran liberados de la esclavitud. ¿Él fue a quién? A Jesús. Dice que postrándose en tierra daba gloria a Dios del cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y no eran 10? ¿Dónde están los 9 que faltaban? Y Jesús mirando a sus discípulos dijo, no hubo un extraño solamente que viniera a darle gloria a Dios, sino solamente este samaritano, que no se merecía la salvación. Supuestamente los judíos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, ¿la condición cuál es? Cuando Dios te libertó ¿para qué? Para que le des el primer lugar a Él siempre. Cuando veas a una persona que no coloca a Dios en el primer lugar, todavía está esclavo. Escuchen esto, todavía está esclavo. Todavía anda en Babilonia o todavía anda en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Él cree, pero está esclavo. El apóstol Pablo dijo, no sabes que a lo que te sometes para esclavitud del pecado y muerte, o te sometes para obediencia a la justicia y la bendición de Dios.
a lo que te sometes. Y hay personas que todavía están esclavos, no son libres. Amén. Son esclavos, mira para acá. Son esclavos de sus pensamientos y no son esclavos de los pensamientos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo soy esclavo ¿de quién? De Jesús. Dice, preso estoy en Jesucristo. Decía, si yo no predico el evangelio, si yo no vivo el evangelio, ay de mi vida. Si yo no vivo el evangelio, si no te predico la palabra como es. ¿Cuántos dicen amén? Decía el apóstol Pablo. Amén. Eso es tener los pensamientos de Cristo. Eso es tener los pensamientos de Dios. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así como son mis caminos más altos, mis pensamientos que la tierra, así son las bendiciones que tengo para contigo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Amén. Entonces, el cristiano debe de pensar con la mente de ¿quién? Con la mente de Cristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Cuando el corazón es limpio, puro, escuchen esto, cuando el corazón es limpio y puro, escuchen esto te va a bendecir grandemente. Cuando tu corazón es limpio y es puro, tu conciencia siempre estará limpia y pura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 5. No estaba en los planes, ni estaba en mis notas acá, pero es bien traérselo, porque esta expresión que puse acá y anoté, cuando tu corazón es limpio y es puro, la conciencia siempre estará limpia y estará pura. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pastor joven en una iglesia de Efeso. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. ¿Qué cosa es trayendo qué? A la memoria. Cuando tú traes a la memoria todo el tiempo los pensamientos de Dios, es porque tú tienes qué, o quieres, a lo mejor no lo tienes, porque siempre Satanás quiere ensuciar nuestras vidas, quiere ensuciar nuestros corazones, pero es porque tú quieres tener un corazón puro delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo creo que en el capítulo número 1 en la primera carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, míralo ahí, vamos a leerlo, en la primera carta de Timoteo, porque pega también, vale la pena pegarlo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5, también. Bueno, primero fue 2 Timoteo 1.5, ahora es 1 Timoteo 1.5 también. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. ¿Qué más dice? Y de fe no fingida. ¿Ven cómo introdujo la conciencia? Amén. Cuando, escuchen esto, nuestro corazón es puro y limpio, nuestra conciencia será pura y será limpia delante del Señor. Cuando nuestro corazón es puro y limpio, siempre estaremos pensando en las cosas del Señor. Nuestros pensamientos siempre estarán alineados con las cosas del Señor. Nuestros pensamientos serán siempre primero darle primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si encuentras a una persona o conoces a una persona que no le da el primer lugar a Dios en esa área, están acá. Puedes ser creyente, tú crees, amén, pero te falta algo. Amén. Y son los pensamientos de Dios. Hay quienes piensan más en sus deseos, son cristianos, pero piensan más en sus deseos y no en los deseos de Dios. Hace mucho tiempo le dije a Dios lo siguiente, escuchen esto, le dije a Dios lo siguiente, le dije, Señor, mis deseos, mis sueños, los puse en tus manos. Mis sueños, escuchen esto, mis sueños los puse en tus manos. Ahora yo quiero que tú deposites tus sueños en mis manos. Amén. Y eso es lo que yo quiero. Mis sueños, los sueños de Dios en mi vida. Porque los míos ya los dejé atrás. Los de los míos ya me olvidé. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que los sueños de Dios son mucho mejores que los míos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto está recibiendo algo? ¿Está recibiendo algo hoy? Amén. Qué lindo. Ya se los dije ahorita ya. Cuando Dios habló a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Creyó con todo su corazón. Se están mudando los hermanos del lado ya. Vamos a agarrar ese lugar porque se va a llenar este. ¿Cuántos dicen amén? Se va a llenar este lugar en el nombre de Jesús. Amén.
personas van a venir y vamos a coger ese lugar del lado allá. Amén. Y vamos a hacer una aula y va. Qué lindo ese Señor. Volviendo al corazón de Dios. Ya estamos terminando ya. Les hago una pregunta. ¿Cómo? A ver, voy a empezar a hacer la pregunta. Rafi, voy a empezar de atrás para adelante. Voy a preguntar a todos. Sonríe, que Dios te ama. Te hago una pregunta, Rafi. A ver cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? Esa pregunta me la hacía el Señor hace 2 días. ¿Cómo te imaginas mi corazón? Ustedes saben que en los Salmos hay una profecía, ¿no? Acerca del corazón de Dios. Dios sufre todos los días por ver nuestra condición, por ver que no le damos el primer lugar a Él, por ver que no tenemos oración, no tenemos un tiempo de oración. Tenemos 5 minutos de oración, 3 minutos, a veces ni 1 minuto de oración. Amén. No le damos el primer lugar a Dios. ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? ¿Sufrido? ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? Rápido, vamos. Lo mismo. ¿Cómo? ¿Sufrido? ¿Tati? Dime algo diferente, Marisa. Sufrido. José. Hay que sufrir para ser cristiano. Amén. ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? Escuchen esto. Yo me imagino el corazón de Dios de esta manera. Y lo anoté acá. Santo. Puro. Y que no cambia. El corazón de Dios no puede ser manchado. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de Dios no es afectado por el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Número 1 es que Dios es nuestro creador y nosotros somos su criatura. Pero la otra diferencia que hay entre nosotros son 2. Esa es la número 1. La segunda es que a nosotros nos afecta el pecado. A Dios no le afecta el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios sabe, por eso es que Dios siempre está arriba de nosotros. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu intimidad con Dios? ¿Cuál es el tiempo que tienes con oración con Dios? ¿Cuál es el momento en que estás escuchando la voz de Dios? ¿Cuál es el momento en que la escuchas y la pones en la tela del juicio? Ustedes saben que yo, mira, personalmente, y no me da miedo decirlo ni en público, yo he puesto a Dios en un juicio. Punto. Y yo, no, Señor, contigo, tengo que ponerle un juicio. Yo no puedo creerle a todo espíritu, porque nosotros somos susceptibles a ser confundidos por las emociones, quizás nuestro corazón, los deseos. Amén. Estamos acá. Y a veces parece bueno, pero no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Me pasó recientemente. Amén. Salmos 22, 14. Vamos a ver, escuchen esto, una condición del corazón. Lo que dijeron estaba bien. Un corazón sufrido, porque Dios sufre. Y Dios llora en su corazón cuando nosotros, escuchen esto, le somos infieles, le somos rebeldes, no obedecemos, no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, cuando tenemos que hacerlas. Hemos estado predicando acerca del corazón obediente. El corazón obediente dice o hace las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, se somete a las autoridades como Dios dice que hay que someterse. Entonces están acá. Amén. Y cuando habla de autoridades se refiere a todo tipo de autoridad, allá afuera y aquí adentro. Amén. Salmo 22:14, Marisa. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es una profecía de David en los Salmos. Amén. ¿A qué corazón se estaba refiriendo? Al de Jesús. Cuando fue torturado, cuando fue maltratado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? ¿Tú sabes cómo te puedes imaginar el corazón de Dios? Con tu actitud y la mía. Con tu actitud y la mía es como te puedes imaginar el corazón de Dios. Amén. No sé si están acá. Estoy terminando ya. El corazón, escuchen esto. El corazón, ¿saben que la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Por qué ustedes creen que Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Ustedes han estudiado eso en la Biblia en algún momento?
En algún momento se los voy a traer. Anótalo y gracias por anotarlo ahorita. Anótalo. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Yo voy a decir algo ahora y Denny lo sabe. Denny y yo tenemos una relación de hermanos, pero yo considero a Denny mi amigo. Escuchen esto. Hablamos siempre, hablamos todos los días. Yo estoy relacionado con la voz de Denis. Yo estoy relacionado con la voz de Denis cuando Denis está triste, cuando Denis está alegre, cuando le pasa algo, cuando tiene alguna duda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Abraham fue llamado conforme al corazón de Dios? Porque estaba tan familiarizado con la voz de Dios que no se le desviaba la voz de Dios. Conocía la voz de Dios cuando Dios hablaba. ¿Cuántos dicen amén? Abraham no tenía un mapa, no tenía un GPS, no tenía la Biblia, tenía la voz de Dios. Amén. Estaba relacionado con la voz de Dios. Amén. Ahora, Abraham, amigo de Dios, número 1. David, conforme al corazón de Dios, número 2. ¿Por qué David fue llamado conforme al corazón de Dios? Se lo he predicado muchas veces. Porque David se arrepentía automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que les he dicho. Se arrepentía automáticamente, eso es cierto, eso es correcto. Pero la razón principal y más grande por la que David fue llamado conforme al corazón de Dios es porque David nada hacía para ofender el corazón de Dios. Voluntariamente, David nada hacía para ofender el corazón de Dios. Antes bien, David siempre quería agradarle el corazón de Dios. Entonces, un corazón, escuchen esto, que tiene, y voy a cerrar con esto. A ver si es verdad. No. Un corazón que tiene, escuchen esto, los pensamientos de Dios en su corazón, no hace nada para ofender a Dios. No hace nada para herir a Dios. Todo el tiempo quiere agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que tú y yo agradamos a Dios? Nuestras acciones. Apocalipsis 19:4, si no me equivoco, dice: las acciones justas de los santos son lino fino, son vestiduras de lino fino. ¿Cuántos dicen amén? Las acciones justas de los santos, las acciones justas, no dice cualquier acción, las acciones justas son las vestiduras de lino fino de los creyentes. El corazón de Dios siempre quiere agradarle a Él. Cuando Jesús decía lo siguiente, escuchen esto, cuando Jesús decía el reino de los cielos es semejante a, ¿qué ustedes creen que Jesús estaba diciendo? Cuando Jesús decía el reino de los cielos es semejante a, Jesús iba a exponer una parábola, número 1. Amén. Y la exposición de una parábola es todo lo que tiene Dios en su corazón. La exposición de una parábola es todo lo que tiene Dios en su corazón. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién lo dice? ¿Quién me lo recita? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces fíjense que una de las parábolas, escuchen esto, una de las parábolas, y es la más importante, y con esto quiero cerrar, con esto voy a cerrar, con esto quiero ministrar tu vida, con esto quiero ministrar tu corazón, y es lo siguiente: para que aprendamos a recibir los pensamientos de Dios, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Escuchen esto, y es lo siguiente, escuchen esto: ¿cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿Cuánto nos ha perdonado? Mucho nos ha perdonado Dios a nosotros. Amén. Estamos en deuda eterna con Dios. Dice que deudores no somos a la carne, sino a quién? Al Espíritu. Entonces estamos en deuda con alguien. Amén. Y es lo siguiente, y esto te lo quiero ministrar, escuchen esto. Dice una parábola, una de las que Jesús dijo: el reino de los cielos, el corazón de Dios es semejante a esto. Escuchen esto. Y al final dice: si tú no perdonas a tu hermano, mi Padre que está en el cielo no te va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabes por qué Jesús dijo eso específicamente en esa parábola? Mira esto, siervo, escúchame. Mira esto, mírame. ¿Sabes por qué Jesús dijo específicamente eso en esa parábola? Porque
en el libro de Lucas, en la carta de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice: el que mucho se le perdonó, mucho ama. Entonces, ¿quieres ver una persona que no ha experimentado el perdón completamente de parte de Dios? No guarda la palabra de Cristo, no guarda la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice Lucas, vamos a leerlo. Lucas capítulo 7, verso 27. Lucas capítulo 7, verso 27. Escucha esto. Porque muchas veces podemos estar en la iglesia, puedes estar en tu casa, puedes estar haciendo cosas para el Señor, y yo me incluyo en el paquete. Escuchen esto, y yo me incluyo en el paquete. Y vamos a ver lo que Jesús dijo para que nadie te engañe. Escuchen esto. Mateo 13, 40 al 44. Sorry. Ahí está ahí. Marisa, lee, por favor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hasta el 44. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro hasta el 44, ¿no? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. Miren, esto es una parábola de parte de Jesucristo. Escuchen esto. Pero mira cómo empieza el verso 40. Ponme el verso 40 otra vez ahí. Quiero que lo entiendan porque quiero que te vayas con esto para tu casa. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, escuchen esto, la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de ¿qué? De los siglos. Escuchen esto. Ahora yo quiero que tú entiendas a qué siglo se está refiriendo Jesucristo, porque a veces lo leemos y no lo entendemos. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger, ¿de dónde? ¿De dónde? De su reino. Escuchen esto, dice de su reino. ¿Qué reino es ese? El reino milenial. A recoger de su reino a los que sirven de qué? De tropiezo. Amén. Y los que hacen iniquidad. ¿Sigue? Y a los que, dice, y a los que y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Sigue? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Escuchen esto. ¿Por qué dice ahora el reino de su Padre? Porque antes dijo primero en mi reino. ¿Cuál reino es ese? El reino de Jesucristo, el reino milenial de Cristo, porque después viene otro reino. ¿Cuál es ese otro reino? El reino del Padre, que es cuando reinaremos eternamente en la Nueva Jerusalén. ¿Están acá? ¿Sigue leyendo? Además, el reino, bueno, ya está, hasta ahí. El verso que quería leerles ahorita, que nos confundimos ahí, yo me confundí, es Lucas 7, 47. Ustedes entendieron eso, ¿verdad? Lo que dice ahí, ¿lo entendieron? Para que ustedes entiendan por qué Jesucristo hablaba cuando hablaba de parábolas, hermanos míos. Porque, escuchen esto, la intención de este mundo, la intención de Satanás, escuchen esto, el Nuevo Testamento completo está lleno de las intenciones de Satanás, pero también está lleno de las intenciones de Dios para con nuestras vidas. Amén. Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco a poco ama. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y Jesús, escuchen esto, Jesús había entrado a la casa de unos fariseos. Escuchen esto. Y sentándose con ellos, era costumbre judía de que a Jesús le dieran agua para lavarse los pies y agua para lavarse las manos. Y estando con ellos ahí entró esta mujer
y empezó a regarle perfume en los pies, y empezó a llorar en sus pies, y empezó a secar sus pies y a ungir sus pies con perfume, y la gente decía, si este fuera un profeta de verdad, supiera quién es esta mujer. Y Jesús conoció lo que estaban diciendo, o escuchó lo que estaban diciendo, y le dijo, yo entré a tu casa y ni me diste ni agua para lavarme las manos ni para lavarme los pies, y esta mujer derramó lo que mejor tenía y han jugado mis pies. Y le dijo, el que mucho se le perdona, mucho ama, pero el que a poco se le perdona, ¿qué dice? No ama. ¿Cuál era la intención de Jesús en decir esto? Escuchen esto, que hay muchos de nosotros que pensamos que no cometemos pecado delante de Dios, que nos creemos que nos merecemos todo. Amén. Y estamos aún dentro de la iglesia y decimos que somos cristianos en algunos momentos y estamos haciendo cosas para Dios. Amén. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que tú seas siempre humilde delante de Él, que tú seas como David, conforme al corazón de Él, que dijo, Señor, si aún hay pecados ocultos dentro de mí, arráncalos, límpiame con hisopo